Entonces, lo primero que vamos a definir un poco qué significa, ¿sí?, el síndrome de Guillain-Barré. Hoy se lo conoce en realidad como que ya es un conjunto, ¿sí?, de enfermedades, o son grupos, ¿sí?, de polineuropatías inmunomediadas, que quedó, digamos, ese gran paraguas de Guillain-Barré, digamos, como nombre, ¿no? Cuando uno le viene la cabeza de Guillain-Barré, viene un grupo de polineuropatías. Antes era una única entidad. Hoy sabemos que es una emergencia neurológica, entonces la tenemos que tener presente, ¿sí?, tanto para el diagnóstico diferencial como, digamos, diagnóstico de certeza, para poder tratarla, porque tiene justamente un tratamiento, ¿sí? Y la característica de este grupo de polineuropatías es que tiene una debilidad que es aguda y rápidamente progresiva. Por eso es importante tenerla en la cabeza y actuar así en consecuencia. ¿De qué se trata entonces estas polineuropatías? Es muy heterogénea justamente porque estamos hablando de que es un grupo, o sea que vamos a tener muchas variantes que después las vamos a ver. La incidencia es aproximadamente de 1 a 2 pacientes por cada 100.000 habitantes. Es un grupo etario muy variable, es decir, que puede digamos, presentarse desde chicos, ¿sí?, de los 10 años, hasta incluso personas más de 80 años. ¿Sí? Tiene una tendencia un poco más ligera a presentarse más en los hombres, y es una entidad monofásica. Cuando hablo de monofásica, quiero decir que una vez que se presenta, ¿sí?, esta debilidad, ¿sí?, va sumando. Recuerden que dije que era progresiva, entonces es muy raramente que dentro, digamos, dentro de las horas aparezca la clínica totalmente florida, sino que va empezando con el correr, digamos, tal vez de las horas, de los días, a agregar síntomas. En general, la mayoría de los síntomas, síntoma florida, el nadir, que se dice, o sea, la mesita donde empieza, digamos, a tener todo, digamos, toda la clínica, son aproximadamente en 2 semanas. Pero hasta las 4 semanas, hasta dentro del mes, el paciente puede llegar a agregar algún que otro síntoma, ¿sí? Pero habitualmente, ya digo, dentro de la primera o segunda semana vamos a ver todo el síntoma florido. ¿Y por qué esto tan restrictivo? Porque por lo general, antes del mes ya va a estar toda la clínica, pero si esto sigue progresando, estamos probablemente frente a otra entidad que después la vamos a charlar, aunque sea, digamos, como para que tengan el concepto, ¿sí? Pero que tienen que tener en concepto que esta entidad va entre 2 a 4 semanas en la clínica, pero una vez que tiene esa clínica, como que tiene una etapa de estabilización, y después ya vemos que mejora. O sea, es monofásica, significa que el paciente la va a tener en una sola fase, no como por ejemplo la esclerosis múltiple, ¿sí?, que tiene un subtipo que es, digamos, de brote y supresión, es decir, que el momento que tiene la clínica y se va, y vuelve a tenerla y se va. O sea, esta es una clínica que habitualmente se presenta y después se va, ¿sí? Y como le decía el Nadir, es decir, la mayor, digamos, clínica, la clínica más florida, es aproximadamente las 2 semanas. ¿Qué es lo que no causa esta neuropatía, esta polineuropatía aguda? En su gran mayoría son gérmenes, ¿sí?, ya sean bacterias o virus, que van a causar infecciones del tracto respiratorio, ya sea superior o inferior, es decir, que se puede presentar de una congestión, como una presente congestión, una neumonía, y del tracto respiratorio, perdón, y del tracto digestivo, ¿sí?, por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, vómitos, ¿sí?, o sea, una gastroenteritis, ¿sí? Las causas más comunes, digamos, de estas infecciones, a la cabeza es el Campylobacter jejuni, en un 40% aproximadamente, seguido en un 20% de citomegalovirus, ¿sí? Y va a estar toda la familia también del Epstein-Barr. También lo puede provocar la hepatitis C, Mycoplasma pneumoniae y virus Zika, ¿sí? Pero el más importante o el más común es el Campylobacter jejuni, que recuerden, sí, que está asociado con los cuadros justamente gastrointestinales, ¿sí? Entonces el paciente, por ahí me cuenta que ha tenido diarrea o vómito, por ahí puede llegar a pensar que es diferente a este microorganismo. Recuerden que esta entidad no es una entidad infecciosa, sino que es post-infecciosa, ¿sí? Es decir, que el paciente nos va a contar, ¿sí?, que la semana previa, o sea, más o menos hasta el mes y medio previo, cursó con un cuadro de infección, ¿sí? Entonces, una vez que este paciente cursó con ese cuadro, que lo resolvió o lo estaría resolviendo, ¿sí?, es donde ahí empieza esta neuropatía, ¿sí?, que ahora la vamos a ver con la fisiopatología. Además, digamos, de causa, digamos, que son los más frecuentes, estos gérmenes, ¿sí?, también se vio reportes, por eso son reportes de casos, piensen que esto no es tan frecuente, ¿sí? La gran mayoría, porque bueno, los estudiados se han rescatado de los gérmenes, pero otros son casos reportes en donde, bueno, por ahí publicaron 1, 2, 3 casos donde justo pudieron asociarlo con ciertos gérmenes. En este caso, el HIV también se asocia, virus de varicela zoster, influenza, y por supuesto, en esta pandemia que tuvimos, el SARS-CoV-2 también está implicado, ¿sí?, tanto, digamos, en Guillain-Barré propiamente dicho, como en todas sus variantes. Otras causas que también son reportes de casos es el embarazo del puerperio, se ha asociado también con cirugías, ¿sí?, con cáncer y con trasplante de médula. Esto es porque en realidad no se sabe si, o sea, como se encontró esa causa, bueno, uno piensa que probablemente esté involucrado, pero digamos, no hay una relación, digamos, a ciencia cierta, sino más que nada por una cuestión de tiempo, ¿sí?, como estuvo muy cerca una cirugía, o digamos, o un trasplante, o un embarazo en puerperio, entonces se la asoció con una cuestión, digamos, autoinmunitaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Entonces, digamos, la mayoría, el 80%, o sea, la gran mayoría de las causas, como ya les dije, son infecciosas. Entonces hay que interrogarlo y tenerlo en cuenta cuando uno va a ver, cuando está frente a, digamos, de estos pacientes con esta sospecha, ¿sí? El Campylobacter jejuni, sí, es el modelo que más se estudia, porque justamente es el que más, digamos, encontró la causa y la explicación de todo esto, pero algunas cosas todavía quedan en duda, pese a que ya estamos frente a más de 100 años de descripción, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. Lo cierto es que se cree que una vez que ingresa la noxa, en este caso el Campylobacter, se genera obviamente una respuesta en el huésped autoinmune. Esa respuesta autoinmune puede ser tanto celular como humoral. Y lo que ocurre es que el Campylobacter, si fíjense en el cuadrito de la izquierda, comparte gangliósidos muy similares a lo de la membrana del axón nervio periférico de Weber, ¿sí? Entonces, cuando se genera esta inmunidad, ¿sí?, celular, los anticuerpos que se van a generar no van a reconocer, ¿sí?, frente a qué está frente a la membrana, digamos, del axón o frente a la membrana de la bacteria. Lo cierto es que hay ciertos anticuerpos que están dirigidos hasta a ciertas, digamos, partes del gangliosio de esta bacteria, ¿sí? Como son muy similares, es lo que se llama mimetismo molecular, porque hay ciertas componentes que son muy similares. Entonces el anticuerpo, ¿sí?, como no reconoce exactamente de quién es, pero como es muy parecido frente a quién va a atacar, va y ataca, ¿sí? Entonces trata de, por lo menos, por un lado, trata de frenar la inmunidad, ¿sí?, en este caso, digamos, de la bacteria, o sea, que siga, digamos, habiendo, digamos, inflamación y destrucción, ¿sí? Pero por el otro lado se genera una autodestrucción, porque estos anticuerpos son autoanticuerpos, o sea, que atacan a la propia, digamos, axón, ya sea a la membrana, ¿sí?, del axón, como a la célula de Schwann.
Y entonces ahí donde comienza, ¿sí? Fíjense que esto es post-infeccioso, es decir, una vez que el paciente tiene la infección, ¿sí? Esa bacteria generó, o sea, esa noxa generó esos anticuerpos que tratan de frenar esa infección, pero por otro lado, ¿sí? Una vez que esa infección cede, siguen estos anticuerpos dando vuelta, y ahí es donde cuando empiezan a atacar al axón es donde empieza así, digamos, la debilidad en el paciente y empiezan los síntomas post-infecciosos. Entonces puede atacar básicamente a dos componentes. Estos anticuerpos pueden atacar, ¿sí? O a la mielina, ¿sí? Que, digamos, una vez digamos, que se genera el anticuerpo, ese anticuerpo activa lo que se llama el complejo de ataque de membrana, ¿sí? Que ese complejo de ataque de membrana sí empieza, digamos, con una degeneración a nivel vesicular, en este caso a nivel de la mielina, y digamos, estimula a los macrófagos, que lo que van a hacer, digamos, actúa como carroñeros, es decir, que empiezan, digamos, a fagocitar si la mielina que empieza a ser atacada. Este es el caso que ataque si el anticuerpo a la mielina, ¿sí? Pero también puede ocurrir que ataque si intermielina, es decir, directamente ataque al axón, ¿sí? Ya sea a la región, digamos, axonal, a la región paranodal, justa nodular, como ven acá, acá abajo. O sea, hay distintas regiones, ¿sí? Que son, digamos, en el axón. Entonces es muy similar, el anticuerpo va a atacar al axón, ¿sí? Digamos, también se empieza a formar el complejo de ataque de membrana, que también estimula a los macrófagos y todas las células, digamos, a las citoquinas que generan toda esta invasión, en este caso del axón, y empiezan a fagocitarlo, y hace como una especie de despegamiento del axón, ¿sí? Perdón, de la mielina, por eso en este caso la mielina está intacta, ¿sí? Y empieza a nivel de la destrucción axonal. Cuando, digamos, empieza la destrucción o el ataque a nivel, digamos, de la mielina y del axón, se generan bloqueos. Piensen que, digamos, a nivel de esto hay digamos, canales de sodio, de potasio, de calcio, que justamente son los que generan el impulso para poder, justamente el impulso saltatorio, para poder enviar de célula a célula, y eso lo que hace es que empieza a degenerar, digamos, al bloquear, digamos, estos canales, el paciente justamente empieza a experimentar la debilidad. Entonces esto es lo que explicaría un poco por qué el paciente experimenta debilidad una vez que tiene, digamos, la infección o la noxa que haya adquirido. A raíz de esto van a surgir entonces, como recién le decía, dos variantes, acorde al componente afectado y acorde a la clínica. Dentro del componente afectado, sí, hay una variante, como ya le dije, axonal, y una variante desminimizante. Dentro de la variante axonal hay dos grandes grupos que se llaman AMAN y AMSAN, esas son las siglas en inglés, que significa que es una neuropatía inmunomediada, ¿sí? Motora, ¿sí? Que es la AMAN, o motora sensitiva y AMSAN. Ahora vamos a ver la clínica, ¿sí? Estas dos neuropatías, ¿sí? Estas neuropatías axonales, están muy relacionadas con el Campylobacter jejuni, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue lo que más se investigó y se vio que esta noxa sí genera anticuerpos frente al axón. Entonces yo ya tengo un paciente, como decía antes, que por ahí cursa un cuadro gastrointestinal sobre todo, ¿sí? Entonces puedo llegar a pensar que a lo mejor el Campylobacter jejuni está implicado en esta entidad, ¿sí? El AMAN y el AMSAN, o sea, finalmente estos son, digamos, esta entidad que Guillain-Barré, si bien es poco frecuente, puede tener picos, ¿sí? Hay picos estacionales. En ciertos países, en determinadas estaciones, más en primavera o en invierno, se ven más estos virus, entonces es donde por ahí se genera un pico de Guillain-Barré, ¿sí? En el caso de esta variante axonal, la AMAN y AMSAN son más frecuentes digamos, de la gente de Taiwán, de Japón, de China, ¿sí? Digamos, todo lo que es la parte, digamos, asiática. Pero también se ven, digamos, en varios países. Pero se ve, por ejemplo, en esos países en un 70, en un 80%, ¿sí? En cambio, la variante desminimizante es más frecuente en América, en Estados Unidos, y esta variante, la variante desminimizante, es la que propiamente uno llama Guillain-Barré, o sea, fue la primera entidad que se descubrió, ¿sí? Por eso quedó, digamos, ese epónimo. Y dentro de la variante desminimizante se llama AIDP, justamente que es en inglés, que es la polineuropatía desminimizante autoinmune, y esta variante es la más común también, un 80%, como les decía, sobre todo en Europa y América, pero también puede estar, digamos, en diferentes países. En la variante desminimizante no se sabe bien el anticuerpo, o sea, hasta el día de hoy no, digamos, no tiene un exacto, digamos, nombre, no se ha reconocido, ¿sí? ¿Y cómo es, digamos, entonces la clínica? Hablamos siempre todo el tiempo de una polineuropatía, pero ¿de qué se trata esta polineuropatía y esta clínica? Se trata de una debilidad, ¿sí? Que habitualmente es ascendente, o sea, que va desde las piernas, ¿sí? Hasta los miembros superiores, abarca la región toracoabdominal y finalmente la región cervical y facial, ¿sí? Recuerden que es progresivo, o sea, que esto con el correr de los días el paciente puede empezar con una debilidad de miembros inferiores y al día siguiente siente algo en los miembros superiores y así, ¿sí? Esta debilidad se va a acompañar, va a ser primero simétrica, ¿sí? Bastante igual, es muy raro que sea diferente, pero puede haber una leve diferencia, pero por lo general es simétrica, se acompaña de hipobarreflexia, que puede a veces pasar, que en el primer momento que nosotros precisamos al paciente no la tenga, pero con el correr de los días va a tener, ¿sí? Esta falta de reflejos, y a esta debilidad ascendente se le asocia parestesia. Como le decía, se acuerdan que hay una variante que puede ser una motora pura, también puede ser sensitiva. Y cuando hablamos de sensitiva, se agrega con parestesias, acroparestesias, es decir, en las manos, en los pies, una sensación de hormigueo. ¿Sí? Va a decir el paciente puede ser como que no siente las manos, o las siente distintas, o incluso puede sentir quemazón. Esto estamos hablando que está en un 70, 60%, o sea que es bastante frecuente encontrar toda esta clínica que les cuento, ¿sí? Se asocia también un 70% dolor, ¿sí? Ya sea dorsalgia o lumbalgia. Ese dolor puede ser que sea de tipo radicular, porque esta entidad inicia a nivel de las raíces y de los nervios, puede ser un dolor de tipo miopático, ¿sí? Un dolor de tipo muscular, y también puede ser un dolor de tipo neuropático, ¿sí? También se asocia en un 70%. En un 70%, 60% también se acompaña ¿sí? de disautonomía, ¿sí? Cuando hablamos de disautonomía, hablamos lo más frecuente que el paciente puede estar hipertenso, ¿sí? Y puede estar taquicárdico, eso es lo más común. Pero recuerden que la disautonomía también puede ser que el paciente tenga trastornos vesicales, ya sea incontinencia urinaria o fecal, puede también tener experimentar hipotensión ortostática, midriasis, sudoración profusa, ¿sí? Y de una, digamos, taquicardia puede tener arritmias. Es muy importante esto, por eso les decía tenerlo en cuenta, porque puede llegar a generar hasta incluso torsadas de punta y paro cardiorrespiratorio, ¿sí? ¿Qué otros síntomas se puede agregar a esta variante clásica? Puede haber una debilidad facial, recuerden que esto va ascendiendo, ¿sí? Y puede provocar una debilidad uniobilateral, y puede ser una paresia o lejía, diplejía facial, ¿sí? Hay un 30%, 20-30% que tienen falla respiratoria desde el inicio, ¿sí? El 70%, como les decía, disautonomía. Puede haber debilidad oculofaringia, recuerden que asciende hasta la región cervical y ocular, y también incluso se puede acompañar de oftalmoplejía y toxis. Dentro de lo que es lo facial, los pares craneales más frecuentes afectados son justamente el facial, el séptimo par, y también el tercer par.
Y ahora vamos a las variantes. Hasta acá hablamos, digamos, de las, digamos, de la variante, digamos, de la clásica, de la típica, que es la más común, el 80% como decía, es la IDP, o sea, la variante más frecuente es esta desmineralizante, pero dentro de esta podemos encontrar distintas variantes. La clásico-motora es la que recién les decía, ¿sí? Que esta puede ser IDP, o sea, desmineralizante, pero también puede ser de la índole AMSAN, es decir, tanto motora como sensitiva, pero de tipo axonal. Lo que va a, digamos, diferenciarla, si de componente, como les decía, afectados hablamos de axonal o hablamos de iniciante, vamos a hablar desde el punto de vista electromiográfico o neurofisiológico, ¿sí? O sea, yo cuando reviso al paciente puedo yo sospechar qué variante puede llegar a tener, pero si estoy frente a una variante clásica, puede ser tanto axonal como desmineralizante. Entonces voy a tener que recurrir a la neurofisiología para, digamos, para determinar cuál de las dos es. Otra de las variantes, esta es la, como yo le decía, la más frecuente, sería de la variante motora pura, ¿sí? Que esta sí, es la AMAN, que es la variante axonal motora. Y ya después, esto digamos, hablamos como decía, un 70-80%, varía, puede ser entre un 30 y un 70, porque les decía, es distinto si hablamos de la variante axonal a nivel de China, de Japón, obviamente va a ser mucho más frecuente, o sea, va a ser un 70%, sin embargo hablamos en Europa, solamente va a ser el 30%. Estas dos variantes son las más frecuentes, se sigue la variante que se llama Miller-Fisher, ¿sí? Que es esta variante de acá en un 25%, y Miller-Fisher se constituye de una tríada que consta de hipo o arreflexia, ¿sí? Seguida de ataxia y oftalmoparesia o oftalmoplejía, ¿sí? Después el resto de las otras variantes se constituyen en menos de un 5 al 1%, que es una variante, por ejemplo, paraparética, ¿sí? Ya acá es bastante más difícil, ¿no? Sospechar de entrada que se me llama re porque tenemos otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el paciente puede tener un trastorno medular, pero vamos a tener, obviamente, las banderas rojas que nos van a decir, pensemos primeramente que esa otra entidad era un Guillain-Barré. Y esta variante paraparética, fíjense que también puede tener trastornos motores, trastornos sensitivos, y siempre se acompaña todo de hipoarreflexia. Una variante al revés, ¿sí? Cervico-brachiofaringe, es decir, que el paciente empiece con debilidad en miembros superiores, ¿sí? Tanto a nivel cervical como facial, y también está lo que se llama la variante descendente, es decir, que el paciente empiece justamente con una cervico-brachiofaringe y después vaya descendiendo. Digamos, recuerden que estas, si bien son variantes, sí puede haber lo que se llama un overlap. No siempre las variantes son, claramente, digamos, son puras, ¿sí? El paciente puede empezar, nos puede remediar que a lo mejor empiece con una cervicobrachiofaringia, pero como le decía, recordemos que como este paciente puede agregar síntomas entre las 2 semanas hasta las 4, hasta el mes, puede a lo mejor empezar con una cervicobrachiofaringia y completar, ¿sí? Como una variante IDP o AMSAN propiamente dicha, ¿sí? Entonces hay que esperar un poco antes de rotular, uno puede sospechar que empezó así. Lo mismo que Miller-Fisher. Miller-Fisher tenemos esta tríada, pero para complicarla a veces no está completa. Entonces tenemos las variantes incompletas o frustras, que por ejemplo el paciente se presenta con simplemente una ataxia sensitiva, ¿sí? Acompañada de hipoarreflexia, o se acompaña de una oftalmoparesia o oftalmoplejía. Nuevamente estamos frente a otros diagnósticos tal vez a pensar antes de decir, bueno, es un Guillain-Barré, y no vamos a pensar otras cosas. Por ejemplo, si es un paciente añoso con factores de riesgo cardiovasculares, tal vez se presenta con una oftalmoparesia o oftalmoplejía, por eso debería pensar primero en descartar obviamente un stroke. Tengo que ver también cómo se presentó, si fue un cuadro agudo brusco, fue agregando síntomas, por ejemplo. O pienso, por ejemplo, en una crisis miasténica, en el caso de que el paciente tenga trastornos por ahí de glutodio, o oftalmoparesia justamente entonces esperar. Hay otras variantes, sí, que se llama esta de Bickerstaff, que sería, uno la llama como un subtipo de Miller-Fisher, o también de la variante de Guillain-Barré, de la IDP, y que el paciente empieza también como muy parecido a Miller-Fisher, también tiene oftalmoplejía, oftalmoparesia, tiene ataxia, tiene hipoarreflexia, pero por ahí puede empezar a progresar justamente a una debilidad, ¿sí? Generalizada, y estos pacientes tienen un deterioro del sensorio que puede empezar con un cuadro confusional e incluso llegar hasta el coma, ¿sí? Si bien estamos hablando, ustedes pueden preguntar, estamos hablando justamente puramente del sistema nervioso periférico, y verdad, y esto es porque hablan también de reportes de casos donde encontraron a ciertos pacientes con deterioro del sensorio, en las resonancias se encontraron lesiones aisladas en sustancia blanca. O sea, no hay mucha más, digamos, explicación, pero bueno, asociaron todo y se llegó al diagnóstico y bueno, se puso, bueno, que era esto. Otras variantes, sí, que están en el medio, esta se cree que puede llegar a ser, por ejemplo, la variante de hiparesia facial o plegia facial asociada a agroparestesias, también es una variante de Guillain-Barré, es una variante desmineralizante, lo mismo el paciente simplemente experimenta ataxia, sensaciones de división, digamos, entre distintos las manos y los pies, y se asocia justamente a esta hiparesia facial. Puede quedar lo mismo ahí, o a veces puede avanzar a esta variante. O sea que, como ya les digo, uno lo tiene que tener en cuenta que hay ciertas variantes porque ya, digamos, no hablamos frente a una única entidad como antes, y estas variantes hay que tenerlas en cuenta porque ya les digo, el tratamiento, digamos, tienen un tratamiento. Si yo pienso en otra entidad, o sea, no tengo que tener en cuenta si llega a ser otra entidad, porque por supuesto el tratamiento y el pronóstico cambia. No es lo mismo si estamos frente a un Guillain-Barré con su variante que a un paciente con stroke, que a un paciente con una miastenia grave, o por ejemplo con un tumor, ¿sí? Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Todas estas variantes clínicas podrían ser desmineralizantes como axonales también. O sea, me tengo que hacer el electromiograma para diferenciarlas. Sí, ahora vamos a ver más adelante, pero sí. En cuanto un poco a hablar la correlación, te contaba recién del tema de la fisiopatología, que tiene que ver los gangliósidos con esto, estos gangliósidos sí son los componentes que estaban, como ya les decía, que compartían, por ejemplo, con el cambiado de Yuyuni y con el axón, digamos, del Western, ¿sí? Lo que tienen estos gangliósidos se destacan con el grupo G, porque estos son los anticuerpos que van a ir contra estos gangliósidos, ¿sí? Entonces la G de gangliósido, la M, la D, la T significa la cantidad, que es tri, di, o sea, qué cantidad de N-ácido acetilogramínico tienen, ¿sí? Y de galactosamina, y el 1, el 1A y demás es la posición que tienen, ¿sí? Estos gangliósidos, ¿sí? Están en distintos componentes de los axones, la membrana axonal, ¿sí? Entonces, tienen justamente los que se descubrieron, tienen un determinado nombre porque se encontraron en ese lugar. Por ejemplo, cuando hablamos, como ya decía recién, del Miller-Fisher, ¿sí? Que tenía ataxia, por ejemplo, los que más se encontraron en abundancia, por ejemplo, es el GQ1B, ¿sí?
Además, ese se encontró también, fíjense, cuando tienen problemas en la variante, sí que puede llegar a tener cervicobraquiofaringe, que es un trastorno vulvar, es un trastorno para atacar, y también los músculos cervicales, ¿sí? También ese paciente tiene oftalmoplegia, osteoporosis e hipersomnolencia. O sea, acá básicamente estamos hablando del Miller Fisher con sus variantes, ¿sí? Y en todos estos está el GQ1B. ¿Por qué? Porque está en abundancia este gangliosio a nivel, sí, de los nervios óculos motores, ¿sí? Y también a nivel nivel del tronco, ¿sí? O sea, no tiene, digamos, cualquier nombre porque sí, y esos anticuerpos actúan frente a esto porque se encontraron ahí en abundancia, ¿sí? Por ejemplo, las variantes de Amañam-San es muy común encontrar el GM1, ¿sí? O el GD1A. Esto no es para que lo sepan de memoria, simplemente es para que sepan, digamos, qué es lo que se descubrió, ¿sí? Porque es la fisiopatología, o sea, dónde están en abundancia, y de ahí sí surge el nombre del anticuerpo que ataca, porque están en abundancia o a nivel del axón, o a nivel de la mielina, o a nivel, por ejemplo, del tronco, o del nervio glucofaringeo, ¿sí? Y simplemente para que entiendan, digamos, la correlación. Y que, aparte, como ya les decía, por ejemplo, si yo estoy frente al Miller Fisher clásico, voy a encontrar el GQ1B, pero por ahí sí a lo mejor estoy con un overlap y estoy frente a un Bickerstaff, ¿sí? Aparte del GQ1B, fíjense, puedo encontrar el GT1A, ¿sí? O sea que no es, digamos, restrictivo, puedo encontrar un anticuerpo u otro, a veces puedo encontrar más de un anticuerpo, y a veces puedo no encontrarlo. Que no lo encuentre no significa que no tenga la enfermedad. Esto hasta el día de hoy, más que nada, es una cuestión académica, ¿sí? Porque los anticuerpos, primero, que no están disponibles en todos lados, segundo, que por ahí al paciente donde lo vamos a ver, por ahí es una simple salita, entonces yo lo puedo tratar o derivar, voy a actuar en consecuencia, no voy a esperar el anticuerpo, que aparte generalmente tardan a una semana entre 15 días, y el paciente, recuerden que si tiene falla respiratoria, tiene trastornos disautonómicos, puede morirse en el transcurso de horas, entonces yo no voy a esperar esto, ¿sí? Simplemente más que nada es a fines académicos, porque también se está haciendo investigaciones para ver si se puede tratar, digamos, a un determinado anticuerpo con un determinado tratamiento más específico y no tan global, ¿sí? El diagnóstico, entonces, básicamente se hace como la mayoría de las patologías que vemos, el 80% es un buen interrogatorio y un buen examen físico. En el buen interrogatorio que yo voy a hacer es clave y fundamental preguntarle al paciente si tuvo algún evento previo como un cuadro infeccioso, ya sea gastrointestinal o respiratorio, ¿sí? Una semana antes, un mes antes. Si no es esto, bueno, lo que hablábamos antes, si no tuvo alguna intervención, un embarazo, ¿sí? Si no está cursando un cáncer, o por ahí tiene algo que pueda llegar a ser el disparador, digamos, de esta entidad, que lo vamos a encontrar generalmente en el 80%. Si el paciente va a decir, sí, tuvo un cuadro respiratorio y tal día empecé con esto. Si el paciente también es muy, sabe, digamos, cuándo empezó con la entidad, o empezó, digamos, hace 2 o 3 días con un cuadro medio solapado justamente de parestesia, ¿sí? No necesariamente tiene que empezar sí o sí con la debilidad. Habitualmente empiezan con debilidad y parestesia muchas veces juntos, y a veces puede empezar con la parestesia y después agregar la debilidad. Esto no es, digamos, no es una ecuación, y aparte recuerden que como estamos con las variantes, puede empezar justamente con parestesia, con algo medio raro en la garganta, y vemos que con el correr de los días, al final esta diparesia que nos parecía con acroparestesia, termina siendo la forma florida de Guillain-Barré, ¿sí? Si nosotros interrogamos bien y examinamos bien, seguramente vamos a tener el diagnóstico, ¿sí? Pero los estudios complementarios más que nada son más que nada, no para diagnóstico de certeza, sino más que nada para diferenciar con otras entidades si yo no estoy en duda. Un laboratorio generalmente lo vamos a pedir porque es algo que lo obtenemos rápido, y vemos prácticamente si esto, digamos, está a lo mejor asociado con algo metabólico, ¿sí? Porque muchos trastornos metabólicos pueden cruzar con cuadros de debilidad, ya sea por trastornos de calcio, de sodio, mismo trastornos tiroideos, ¿sí? E incluso hay una patología que es mucho más rara, que la parálisis hipocalémica, ¿sí? Que el paciente experimenta justamente una debilidad, pero es una debilidad, una como cuadriparesia como súbita, sino que viene de progresión, generalmente conserva los reflejos del paciente, y en el periodo que está con esto tiene un potasio muy bajo, entonces se llama hipocalémica. Muchas de estas entidades se asocian también con trastornos tiroides. Y el paciente en realidad va a venir, digamos, si nosotros podemos experimentar, salvo que sea su primer episodio, el paciente va a contar que ya tuvo episodios previos antes, ¿sí? Y vamos a encontrar un potasio muy bajito, por ejemplo, de 1,5. Entonces, si yo encuentro mi Guillain-Barré con un potasio de 1,5, entonces ahí ya se me prende una bandera roja, no estoy frente a Guillain-Barré, ¿sí? Más que nada, el laboratorio para eso, para si estoy cursando en realidad un cuadro infeccioso, que se esté dando justamente, entonces no estoy de una entidad postinfecciosa, sino estoy infecciosa, entonces debo tratar esa infección, o por ahí estoy frente a un trastorno comercial metabólico, un trastorno hepático, un trastorno renal, entonces tengo que tratar en consecuencia, ¿sí? Y acá sí, me voy a detener un poco en la punción lumbar. Si la punción lumbar es importante hacerla, generalmente es algo que nosotros podemos acceder, es algo también rápido, y en menos de una hora vamos a tener un fisicoquímico que nos va a ayudar y aportar algo. ¿Y qué es lo que nos va a aportar? ¿Alguien sabe, leyó, qué es lo que nos da la punción lumbar? La disección albuminocitológica, hay mucho ¿Qué es aumento de las eso? proteínas, hay un aumento muy grande de las proteínas en nicosefaraquídeo, mayor al 40-45%, y el aumento de células es muy bajo, entre 5 y 10 células. Exactamente, perfecto. Sí, y la pregunta es, ¿siempre vamos a encontrar estos pacientes con Guillain-Barré, la disfunción albuminocitológica? La excepción es HIV. Bueno, y si el paciente viene con síntomas hace, por ejemplo, 4 días, ¿no? Que me cuenta que tuvo un cuadro respiratorio hace 3 semanas, o tuvo COVID, por ejemplo, y empieza con un cuadro de debilidad hace 7 días, con parestesias, yo lo pulso. Y voy a encontrar esta disfunción albuminocitológica, ¿puedo encontrarla? ¿Debo encontrarla? Si recién está empezando o no. Tenés que esperar a que avance la enfermedad. Bien, te escuché bien fraccionado, pero sí. Dentro de las primeras semanas, o incluso 2 semanas, la punción lumbar puede ser normal. ¿Por qué? Porque recuerden que acá hay una ruptura, ¿sí? Digamos, hematonerviosa, o sea, se empieza a romper, porque por eso empieza a nivel de las raíces nerviosas, esta alteración de los anticuerpos, y a medida que empieza justamente, digamos, esta noxa a producir, digamos, alteración y daño, es ahí donde empiezan a saltarse, ¿sí? Las proteínas, ¿sí? Y donde voy a encontrar el aumento, y puede que esté empezando, como justamente está empezando todo esto, puede ser que no lo encuentre. Entonces, si yo no encuentro la disfunción, no lo descarto, ¿sí? Entonces,
usted puede decir, bueno, entonces no hace falta hacer una punción a la primera semana si va a venir normal. Pero ¿qué pasa? Acuérdense, insisto, que el paciente puede progresar y a lo mejor el paciente puede simular que es un Guillain-Barré y finalmente terminó estando frente a otra entidad. Y yo no tengo una punción del principio, ¿sí? Y yo ya lo traté, ¿sí? Lo traté con X cosas que a lo mejor puede modificar el líquido, entonces a lo mejor ya estoy, digamos, embarrando la cancha, por así decirlo, como para poder, digamos, dar un diagnóstico adecuado. Entonces, lo ideal sería siempre hacer una punción lumbar a estos pacientes, pues ya digo, es rápida, sí, es fácil de acceder, y en una hora tenemos este físico-químico que nos va a decir si es normal, fantástico, no la descarto. Y si está alterado, vemos a ver cuán alterado que está para que me oriente. Entonces, si voy a encontrar células muy bajitas, 5 o menos, y digamos, de 40, 45 proteínas o más. Hay descripciones que han encontrado 200 o 1000. Y por ahí me habían dicho, una excepción es el HIV, donde se va a encontrar pleocitosis, es decir, porque puedo encontrar un aumento del número de células, más de 50. Entonces ahí puedo tener en cuenta que este paciente puede llegar a tener Guillain-Barré que tiene HIV. El laboratorio, como les decía, también es importante para tener un coagulograma, si que no sabemos si el paciente por ahí está anticoagulado, ¿sí? Y bueno, también siempre es importante. Una pregunta. Sí. No entiendo, o sea, la causa de por qué los pacientes HIV tienen aumento de los cuentos de células. No se supone que No debería te ser escucho bien. opuesto. No ¿Me escuchás ahí mejor? Sí, ahí sí. Que no entiendo la causa de por qué pacientes con HIV tienen aumento del recuento celular. O sea, yo pensaría lo opuesto. O sea, disminución del recuento celular. Claro, pero depende, digamos, también del estadio que estén, y están, digamos, en una fase muy inflamatoria y muy infecciosa, pueden tener tranquilamente la celularidad aumentada. Tranquilamente. Ok, gracias. Pero en una persona que tiene SIDA, ¿también tendría celularidad alta? ¿O ya ahí baja la Y celularidad? claro, eso depende, digamos, en el estadio en el que está. O sea, esto más que nada, el warning acá es más que nada porque si vos encontrás células altas, sí que por ahí, digamos, depende, digamos, el paciente estuvo cursando una infección y en qué estadio está, el paciente puede, digamos, tener células bajas también, pero es como para que lo tengas en cuenta. O sea, si que vos lo pulsas, no descartes, digamos, o por ahí descartas inmediatamente que tipo, tiene HIV porque tiene células altas y está frente a otra entidad, y puede estar tranquilamente frente a un Guillain-Barré. Más que nada es eso, tener en cuenta eso. Después hay que meterse en todo el tema, digamos, de HIV, tenés que ver en qué estadio, si no está cursando por ahí incluso, no sé, un cuadro, digamos, de cáncer, que se asocia un montón estos pacientes con cáncer, entonces ahí hay que ver en qué estadio está. Pero más que nada es para tenerlo en cuenta si vos encontrás celularidad alta, que no te descarte el Guillain-Barré y el HIV. O sea, podés incluir las altas. Lo otro que vamos a hacer es un electromiograma. Y acá es lo mismo que pasa con la punción lumbar. El electromiograma también puede dar normal, si entre la primera semana o 2 semanas. Entonces tampoco lo voy a pedir primero porque no vamos a tener, por ejemplo, si está este paciente a las 3 de la mañana, no va a haber un electromiografista, ¿sí? Y también si nos ven una salita seguramente no vamos a tener el electromiograma. Sí sería bueno hacerlo si lo podemos hacer dentro de los primeros días, como lo mismo, ¿sí? Para tener una idea, ¿sí? De si están dañados, cuán dañados están, y para tener un poco más el diagnóstico de certeza. Si yo tengo por ahí mucha duda de si esto es un Guillain-Barré, también me sirve hacerlo al principio. Y a las 2 o 3 semanas puedo repetir tanto la punción como el electromiograma, que seguramente va a estar alterado o deberían estar alterados si estoy frente a esta entidad, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que dice el electromiograma. Y los otros dos estudios lo mismo, ¿sí? Estos dos estudios que son complementarios, pero sobre todo para descartar. Si el paciente tiene una debilidad, pero por ahí se asocia a una incontinencia urinaria muy importante, y de entrada, por ahí estoy pensando, la debilidad es muy asimétrica, o el paciente tiene un claro nivel, yo estoy pensando que tiene algún nivel medular, ya sea tumoral, embolizante, un stroke, entonces debería ser una resonancia más que una tomografía. La verdad, la tomografía no me va a aportar mucho. Lo mismo, la resonancia, en algunos lugares hay urgencia, pero tengo que definir, digamos, la urgencia me define o no el tratamiento, si la puedo acceder, la puedo hacer, fantástico, y si estoy frente a un Guillain-Barré, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver que va a haber realce de las raíces nerviosas, por la ruptura justamente hematonerviosa, va a haber realce, y voy a ver que probablemente a lo mejor las raíces estén aumentadas de tamaño. Eso lo voy a encontrar por en un 60% de estos pacientes. Si no lo encuentro, digamos, no lo descarto, pero no lo voy a pedir para esto, ¿sí? Para confirmar que tiene Guillain-Barré. Y algo que se está usando mucho, simplemente para que sepan, la ecografía del nervio, ¿sí? Eso es algo accesible, es bastante más rápido, lo que ve el ecografista, básicamente, recuerda que también es operador dependiente, o sea, que tiene que estar muy avesado en el tema, y lo que va a ver es una hipertrofia de determinados nervios, ¿sí? Que se van a afectar ciertos nervios al principio, entonces por ahí uno piensa que está frente a Guillain-Barré, pero bueno, es un dato más que puede llegar a aportar, ¿sí? Cuando hablamos de la electromiografía que les contaba, lo mismo, podemos hablar, bueno, digamos, a mí que me sirve hacer un electromiograma, para aquellos si yo ya tengo una clínica, ya estoy frente a la enfermedad, ya lo trato. El electromiograma es importante porque no es lo mismo estar frente a una entidad desminimizante que frente a una axonal. En general, el Guillain-Barré tiene buen pronóstico, ¿sí? Yo lo dije, tiene un buen pronóstico. El 80-90% de los pacientes, incluso sin tratamiento, mejoran espontáneamente, ¿sí? Entonces, por lo general, el pronóstico es alentador. Lo que pasa es que cuando estamos frente a una entidad axonal, digamos, uno habla de un pronóstico un poco más ominoso, porque en realidad no es que el paciente se va a morir, sino que el paciente va a estar mucho más lento en recuperarse, es decir, que tiene que recuperar todo, digamos, el axón que está alterado, ¿sí? Y muchas veces, frente a esta entidad, muchas veces la mielina también se puede alterar, ¿sí? Porque pasa tanto tiempo, no me di cuenta, no lo traté, entonces la inmunidad siguió, ¿sí? Y frente al axón ya empieza a alterarse la mielina, lo mismo que al revés, una vez que se altera la mielina, si yo no freno, digamos, esta inmunidad, el axón también se va a alterar, entonces va a costar cada vez más recuperarse. Entonces esto a mí me da una idea frente a que esta entidad estoy parada. Y también, si yo, por ejemplo, me decía antes, si el paciente tiene, por ejemplo, gastrointestinal, yo pienso que puede ser el campylobacter jejuni. El campylobacter jejuni, como decía antes, se asocia mucho con las entidades de Amañam-San, que son las axonales, con lo cual yo ya sé que el paciente va a costar más recuperarse. Dice que puede ser una gente, digamos, gente joven, que trabaja, gente adulta, súper, digamos, autoválida, y de la noche a la mañana un deportista, ¿sí? Se encuentran postrados en una cama, entonces es muy discapacitante, incluso mentalmente estos pacientes se sienten muy mal, y lo primero que me van a preguntar es, bueno, ¿cuándo voy a recuperar, doctor? ¿Cuándo voy a poder, no sé, volver a caminar? Me quedan 2 minutos, si les parece, salimos, antes de que, digamos, que vuelva a hablar, y volvemos a entrar a este mismo link, ¿sí? Y seguimos ya desde acá, desde el opcional, ¿ah? Bueno. Listo, nos vemos. Variante con desmielinización no tendría, digamos, un peor pronóstico porque la vaina de mielina y el tejido conectivo es importante para la regeneración. No te entendí, ¿no?
Claro, porque me pareció haber leído en el libro que cuando hablaban de la degeneración, si se afectaba la vaina de mielina era de peor pronóstico, porque la vaina de mielina y el tejido conectivo permitían la regeneración luego, si era necesario en el nervio. No, generalmente es al revés. Los axones es el peor pronóstico. La vaina de mielina se regenera más rápidamente que el axón. El axón tarda bastante más en regenerarse, e incluso muchos no se regeneran, o sea, muchas veces quedan ya sin regeneración, por eso se habla del peor pronóstico con las variantes axonales. La mielina sí se puede regenerar, tarda, pero no, es mucho mejor. Ok, gracias. No. Si alguien más entra. Tengo una pregunta. Sí. ¿El electromiograma sería entonces en las primeras semanas que se hace o me puede dar negativo ahí? Eso es lo que no entendí. Sí, tanto el electromiograma como la punción lumbar, si vuelve a hacer dentro de la semana del paciente se presentó a la consulta, o lo haces en el mismo día que se presentó, te puede dar alterado como puede darte normal. ¿Sí? Alterado, ahora vamos a ver qué da el electromiograma y ya la punción ya la charlamos, pero te puede dar normal. A lo que vamos es que si te da normal, no te descartes de Guillain-Barré. Vos si estás firmemente, estás en la cabeza, que vos estás seguro que es un Guillain-Barré, lo vas a tratar igual, aunque te dé normal. ¿Sí? Claro. Si te da alterado, bueno, fíjate qué es lo que te da, porque puede estar frente a otra entidad. Por eso lo que decía que siempre al principio sería de correcta práctica, por lo menos la punción lumbar seguro, y el electromiograma en cuanto vos tengas, disponible, lo haces. Porque yo te digo, no en todos lados, no lo vas a diferir el tratamiento por esto, como le decía, tampoco ni por los anticuerpos. Claro. Y el otro dijo algo de la alteración de potasio en el laboratorio. Sí. Que no llegué a escuchar, que alteraba en esta patología el potasio. No, al contrario, lo que le decía es, el laboratorio, en general un Guillain-Barré no hace falta pedirlo, lo vas a pedir simplemente por una cuestión de que hacia vos te hace ruido algo, y si vos encontrás un potasio bajo con un correlato con lo que te cuenta el paciente, estás frente a por ejemplo, una parálisis hipocalémica, o algún otro Bueno. ¿sí? La parálisis hipocalémica encontrás el potasio muy bajo. Si vos tenés un supuesto Guillain-Barré entre comillas, con un potasio de, como decía, 1, 1,5, probablemente no estás frente a un Guillain-Barré. El Guillain-Barré no altera el potasio. ¿Sí? Perfecto, gracias. No. Entonces acá, lo que les decía, si estamos frente a una desmineralización, en el electromiograma lo primero que se va a alterar, generalmente lo que va a ver el neurofisiólogo va a ver una alteración en las ondas F, ¿sí? Y en el reflejo H. ¿Sí? Una ausencia o disminución de las ondas F y el reflejo H. Lo primero que se altera, ¿sí? Porque justamente me está hablando de una radiculopatía, ¿sí? Acuérdense que esto es una neuroradiculopatía, altera las raíces, entonces ahí empieza la alteración, ¿sí? Dentro de esa desaparición o disminución de las ondas F y reflejos H, vamos a ver una disminución en la velocidad de conducción. Tiene lógica, porque no tengo conductor. La mielina, acuérdense que es un conductor muy importante de los impulsos nerviosos. Entonces, si esa mielina empieza a destruirse, a degenerarse, ¿sí? Entonces voy a encontrar una disminución en la velocidad de conducción, y eso se va también a traducir en una dispersión temporal, o sea, los tiempos van a estar mucho más lentos, ¿sí? Y va a encontrar bloqueos, como les decía antes, donde probablemente haya un anticuerpo alterando el canal de sodio-potasio, ¿sí? Justamente para la despolarización y repolarización de la mielina, eso va a estar bloqueado. Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar en el electromiograma de un paciente con una variante desmielizante. Y con una variante axonal, en cambio, lo que voy a encontrar simplemente es una disminución en la amplitud, como es una disminución en la amplitud. La disminución en la amplitud me está hablando del número de axón, o sea que yo no tengo, ¿sí? Puedo tener no tengo quien me conduzca, no voy a tener cable como ven acá abajo, ¿sí? Entonces yo encuentro una disminución en la amplitud, yo ya pienso que es una variante axonal, entonces normalmente puede estar probablemente frente a una variante de amano avanzado, ¿sí? O sea, una axonal, y tal vez ahí atrás esté el Campylobacter jejuni, ¿sí? Les insisto con esto porque es lo que más se sabe y lo que más se estudia. En cuanto a los criterios diagnósticos, ¿sí? En general no se usan mucho, pero no hay muchos, más que están los de NINS, ¿sí? Y los de Brighton. Los de NINS quedaron como medio corto en el sentido de que acá, fíjense que acá cuando todo este checklist sería, es todo lo que venimos hablando ahora, de la variante clásica de Guillain-Barré, ¿sí? Que acá dice, bueno, lo que se requiere mínimamente, que es, por ejemplo, obviamente una debilidad, ¿sí? En los miembros, en los 4 miembros, sin reflejos, ¿sí? Y que obviamente no llena un diagnóstico alternativo. Es como lo básico. Después el otro es como que apoya. Pero me deja atrás, digamos, afuera, fíjense, en este caso habla de Miller-Fisher y del resto de las variantes. Entonces, si yo hago este checklist y me da que no tiene esto, yo automáticamente y erróneamente descarto una variante de Guillain-Barré. Y los criterios de Brighton, sí, hablan simplemente como de nivel de certeza, ¿sí? Cuando hablan de nivel de certeza, hablan de, digamos, cuánto más cerca estoy de la entidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel 1 voy a estar mucho más cerca de pensar en esta entidad, y en el 4 ya voy a estar más lejos, no mucho más. Lo que tiene en el caso de los de Brighton es que sí toman en cuenta el Miller-Fisher, ¿sí? Y lo que es obviamente toda la parte del líquido cefalorraquídeo. Pero lo mismo, me deja afuera otro tipo de variantes. Entonces, más que acá uno puede venir a estos criterios simplemente porque realmente no recuerda, digamos, por ahí si tenía o no tenía reflejo, por ahí me olvidé cómo era la debilidad. Entonces, bueno, vengo a hacer el checklist para yo quedarme tranquila de que estoy frente a esta variante. Pero en realidad, lo más importante en esto, lo que uno tiene que tener en cuenta, es esto, ¿sí? Los criterios que a mí me ponen en duda el diagnóstico, o sea, las banderas rojas. ¿Y cuáles van a ser? Son estas, ¿sí? Cuando yo encuentro justamente en la punción lumbar, más de 50 celos hacen monopolimorfonucleares, que la sección que hemos charlado era, bueno, tener en cuenta si el paciente es HB. ¿Por qué? Porque por ahí puede estar frente a un paciente con un cáncer, ¿sí? Una carcinomatosis menilla, por ejemplo, ¿sí? Si hay como les decía, una simetría muy marcada y claramente persistente de inicio, puede estar frente a, por ejemplo, un cuadro medular, ¿sí? O, por ejemplo, tranquilamente puede estar frente a un stroke, ¿sí? Pero también a nivel, por ejemplo, frontal puede dar una debilidad a nivel inferior, ¿sí? Una disfunción vesical también muy marcada y desde el inicio, por decir que la disautonomía no está de entrada, sino que puede empezar, ¿sí? Con el correr de los días a manifestarse, ¿sí? Si el paciente tiene una disfunción respiratoria grave del inicio sin otra debilidad, por ahí estoy frente a otro cuadro, es un cuadro respiratorio, ¿sí? Que no lo tiene en cuenta, por ejemplo, un cáncer, un tumor, una miastenia grave, ¿sí?
si el paciente tiene signos sensitivos, ¿sí? Con poca debilidad al principio. Y acá es una pequeña controversia, porque dentro de las variantes que les había mostrado antes, yo no les conté una, que es una variante llamada sensitiva. Lo que pasa es que justamente es una controversia con las red flags. ¿Qué pasa? Que hay casos reportes que encontraron un paciente que tiene una parestesia generalizada, ¿sí? Con un cuadro, por ejemplo, respiratorio previo, se hizo la punción, como era compatible, está bien descrito, ¿no? Se lo describió como Guillain-Barré. Pero también acá, sí, en paralelo, o paradójicamente, acá dice que si el paciente tiene muchos síntomas insensitivos, sin debilidad, es una bandera roja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que está bajo quimioterapia puede manifestar una polineuropatía sensitiva, ¿sí? Pero bueno, estos pacientes por ahí a mí no me van a hacer correr tanto, ¿sí? Entonces puedo tal vez estar un poco más tranquilo con que, digamos, el paciente que tiene sin debilidad. Si tiene fiebre al inicio, si estoy hablando de un cuadro infeccioso, no postinfeccioso. Entonces, como decía antes, lo que trata por ahí con antibióticos, ¿sí? Si el NADIR, como decía, la mayoría de la clínica está florida, sí, dentro de las 24 horas, ahí ya estoy frente a otra entidad probablemente, que tiene que hacer ruido. Si la entidad digamos, se manifiesta, florida, digamos, dentro de las 24 horas, o más allá de las 4 semanas, probablemente no estoy frente a un Guillain-Barré, ¿sí? Si hay un claro nivel sensitivo, si me está hablando también es diferente a una lesión medular, si tengo hiperreflexo clon, lo mismo, ¿sí? Las respuestas reflexoras, si estoy frente a un dolor abdominal. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, hay uno de los diagnósticos de polineuropatías agudas son las porfirias, ¿sí? Las porfirias se manifiestan más en mujeres, en la edad media, ¿sí? Se asocian con trastornos psiquiátricos y dolor abdominal. Obviamente es distinto el tratamiento, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque también pueden tener una polineuropatía de inicio agudo, sensitivo motor, ¿sí? Si hay una progresión lenta, ¿sí? Pero no hay compromiso, digamos, respiratorio, o sea, como que estamos hablando, por ahí te están diciendo que estás a lo mejor frente a otra entidad, o sea, no siempre tiene que estar igualmente en compromiso respiratorio para decir que es un Guillain-Barré. Como le decía antes, sí, la duración, si es más de 4 semanas, esto sigue progresando, o sea, que no es monofásico, y finalmente, bueno, obviamente me dice que si hay una alteración de la conciencia, no estoy frente a esto, pero fíjense lo mismo, si acá me habla de la variante Vickers, porque dice que también son casos reportados. Pero estas son todas cosas que a mí me manifiestan que, bueno, puedo estar frente a un cuadro medular, o a una miastenia gravis, o a un stroke, si ya sea a nivel del sistema nervioso, digamos, supra o infratentorial, ¿sí? O si estoy frente justamente a un cáncer, ¿sí? O a un cuadro paraneoplásico, que se manifiesta como un Guillain-Barré o como una polineuropatía, que no es infrecuente verlo, ¿sí? Sobre todo si hablamos de cáncer, digamos, de mama, de pulmón, ¿sí? Son todos, digamos, los diagnósticos diferenciales más importantes que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y la evolución del pronóstico, un poco lo que les contaba antes. El pronóstico y la evolución, como decía, generalmente es bueno, pero vamos a ver objetivamente cómo le vamos a decir esto al paciente. Pero librado, ¿sí? Al azar, esto es así. Tiene la infección, como les decía, que esto es infección o cualquier desencadenante, ¿sí? Días previos. Una vez que empieza todo esto, se empiezan a generar estos anticuerpos, en donde empiezan a atacarse a la noxa y también a la propia membrana, a la mielina o a la acción del huésped. Y una vez que se atenúa esa infección, esos anticuerpos empiezan a liberarse en sangre, ¿sí? Una vez que se empiezan a liberar en sangre es donde ahí empieza la sintomatología del paciente. Y esta sintomatología, como les decía, va a tener una entre 2 a 4 semanas, para luego de la misma empieza como a estabilizarse. Y acorde a ese tiempo vamos a ver la discapacidad o no que le va a quedar al paciente. Hay unos pacientes que recuperan la verdad que muy rápido, dentro del mes o dentro de los 2 meses, incluso pacientes que me gustan con diplejía facial, en donde uno dice, bueno, acá va a quedar con alguna secuela, la verdad que han quedado sin secuela, han quedado muy bien. Muchas veces hay pacientes que tornan bastante meses, incluso años en recuperar, ¿sí? Incluso con el tratamiento para recuperar. Entonces, digamos, para hablar de discapacidad deberíamos por lo menos esperar 1 a 3, hasta incluso 5 años, pero uno más o menos ya le va dando un cierto panorama al paciente. O sea, que en general, si uno piensa esta entidad y la trata, el pronóstico es bueno. Incluso, como ya les digo, si uno no la trata, también es bueno, pero está bueno apurarlo, ¿sí? Entonces, pensemos que frente a que la entidad es buena, ¿sí? Recordemos que hay un promedio de un 5%, entre un 3 a un 10% que tiene de mortalidad. ¿Y por qué se mueren los pacientes? Se van a morir o por falla disautonómica, porque el paciente hizo una tosada de punta, ¿sí? Una arritmia grave o un paro respiratorio, ¿sí? Y hay un 20% que va a quedar discapacitado, o sea, hablamos que va a quedar o con bastón, con andador, en silla de ruedas, ¿sí? Siempre que es muy bueno esto, pero hay ciertos porcentajes que los tenemos que tener en la cabeza y lo mismo, por eso siempre tener esta entidad presente. ¿Cuáles son los pronósticos? Digamos, los factores también a decir que esto es de pobre pronóstico. La edad avanzada, un inicio rápido, es decir, si el paciente se empieza, se presenta con los síntomas, ¿sí? Dentro de la primera semana, y si esos síntomas son muy severos al principio, o sea, que tiene una debilidad, si está cuadriparético o cuadripléjico de entrada, si en los primeros por ahí 2 o 3 días avanzó mucho esta entidad, o si requirió dentro, digamos, del principio, necesidad de intubación, ¿sí? De los primeros días. Si tiene una respuesta en amplitud motora baja, menos del 20%, ¿se acuerdan que hablaba de que si yo hablo de respuesta en amplitud motora, hablo que el electromiograma está diciendo que es una variante axonal, y como les decía, la variante axonal es de pobre pronóstico porque cuesta mucho más que se recupere el axón. Y estoy hablando de que si justamente hablo de esto, seguramente, si estoy frente a un cuadro de diarrea, estoy frente a un campylobacter jejuni, entonces estoy frente a estas variantes axonales donde el pronóstico es un poquito más peor. Esta herramienta que se llama IGOS es la herramienta en la cual nos basamos para poder dar un pronóstico a los pacientes. Ustedes ponen IGOS o herramienta para Guillain-Barré, les sale en internet, así que pueden jugar un ratito y ver cómo es. Y lo que me va a dar a mí es una idea de el paciente dentro de esta primera semana si va a ir a falla respiratoria o no, o sea que yo voy a estar atento, porque si por ahí el paciente al principio no tiene trastornos respiratorios, no es que ya lo ves y se acabó, como les decía, el paciente puede llegar a agregar síntomas, y si yo esto no lo tengo en cuenta y no lo estoy viendo, el paciente puede morirse, ¿sí? Y ver qué pasa dentro de los 6 meses, si puede llegar a caminar este paciente, ¿sí? Porque como les decía, el paciente nos va a preguntar, y nosotros tenemos que ser objetivos. Decirle que en general el pronóstico es bueno, pero en el caso de él hay un tanto porcentaje, entonces por ahí traducirlo más con palabras un poco más llegadas a la tierra al paciente para que entienda, ¿sí? Y
también ser, digamos, tampoco tenemos que ser tan negativistas ni tan optimistas, porque por ahí queda una secuela, entonces no le pongo más tanta esperanza de vida al paciente, pero siempre sí saber que esto es bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando hablo de falla respiratoria? Lo que se tiene en cuenta es los días justamente de admisión, que eran justamente uno de los factores pronósticos, ¿sí? Fíjense que a menos días de sintomatología, más alto va a ser el score, obviamente si tiene trastornos vulvares del inicio, si están presentes o no, y esto le merece que la escala de Kendall que se divide por grupo, ¿sí? Nosotros esto es importantísimo, objetivar al paciente y decir, bueno, hoy lo veo un poquito mejor, va a estar un poquito peor, porque hoy lo veo yo, va a estar lo de otro colega y mañana otro, entonces yo tengo que objetivar con esta escala cómo está cada grupo muscular, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo de, por ejemplo, digamos, si tenía o no trastorno vulvar, si bien, digamos, en estas tres partes, sacan el score, entonces acá dice, bueno, el riesgo de que pase que tenga falla respiratoria es un 17%, o sea que es un score bajito, ¿sí? Pero igualmente no voy a monitorear a este paciente. Lo mismo que para caminata, la gran diferencia que tiene, ¿sí? Es la edad, acá sí suma la edad, y acá fíjense el score en cuanto a los grupos musculares, fíjense que se ve, digamos, por grupos musculares grandes, ¿sí? Se mantienen, digamos, en cuenta los grupos musculares del hombro, ¿sí? Del codo, de la muñeca, de las caderas, son grupos grandes musculares para ver cuánta debilidad tiene ese paciente. Entonces, a esto le sumamos la edad y me va a dar que el paciente, ¿sí? Digamos, dentro de los 6 meses, no va a poder cambiar un 25%, o sea que también es bajita la probabilidad. ¿Cuáles son los criterios de ingresar a unidades de cuidados intensivos o de terapia? La realidad es que para mí, si yo estoy frente a un Guillain-Barré, ¿sí? Digamos, más allá de digamos, que si hay ciertos criterios, todo paciente con Guillain-Barré debería ir a una unidad cerrada, ya sea o terapia intermedia o terapia intensiva, porque el paciente puede progresar y se nos puede pasar por alto. Pero estas cosas son un poco más, digamos, detalladas, y obviamente si yo veo que el paciente tiene dificultad respiratoria, que empieza a progresar, ¿sí? O si veo que el paciente tiene una disfunción cardiovascular, se pone hipertenso, hipotenso, ¿sí? Tiene está taquicárdico, o si veo que, por ejemplo, el paciente no puede toser, ¿sí? O veo que empieza a progresar, esos son criterios para unidad cerrada. Pero como ya les digo, yo a todos estos pacientes los metería sí o sí en unidad cerrada, ¿sí? Y cuando hablamos de dificultad respiratoria, si el paciente tiene justamente una línea de reposo, o cuando habla, o no puede contar hasta 15 en una zona de respiración, o veo que ya usamos por los accesorios, con aumento de frecuencia cardíaco-respiratoria, tengo una alteración en estado vacío base, y obviamente vamos a ver, digamos, por espirometría, si eso nos va a ayudar el kinesiólogo, los parámetros respiratorios. La falla respiratoria, también estos son parámetros que nos van a dar pautas de que el paciente va a necesitar intubación, es justamente esto, si tiene un trastorno respiratorio que contamos recién menos de 7 días, no puede toser, no puede estar de pie, incapacidad de elevar los hombros, de elevar la cabeza, esto es justamente lo que habíamos hablado antes, ¿no? del peor pronóstico, y nos está hablando que este paciente está progresando, se está yendo de esta progresión de los miembros inferiores y superiores, que en algún momento va a afectar la parte torácica y diafragmática, y esto es lo que tengo que tener en cuenta. Y la regla del 20-30-40 también es la capacidad vital funcional, y habla de una capacidad vital funcional menor a 20, con una presión de inspiración e inspiración máxima. Esto al final lo dejamos para los kinesiólogos, esto se hace todos los días, ¿sí? Para ver si el paciente justamente cambia esas presiones y es necesario que vayamos a actuarlo, ¿sí? Y muchas veces lo hacemos también para proteger la vía aérea, porque vemos que el paciente justamente es incapaz de toser, o lo vemos que está con una severa debilidad o una severa diplejía facial, vamos a justamente proteger la vía aérea. Como les decía, el pronóstico a largo plazo, generalmente el paciente, fíjense, a los 6 meses seguramente va a ser independiente a caminar a los 80%, y al año el 84% de los pacientes, ¿sí? Y en un 60% los pacientes van a recuperar la fuerza completa al año. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Tenemos un tratamiento que va a ser de soporte y un tratamiento modificador. Tratamiento, cuando hablo de soporte, hablo de todo paciente que va a estar en terapia, como cualquier paciente, ¿sí? Independientemente de su etiología, ¿sí? Es un paciente que probablemente justamente está en terapia porque no puede moverse, no puede hablar, no puede estar en coma, entonces hay que tener los recaudos mínimos para que ese paciente, ¿sí? no se le generen escaras, no haga trombosis. Entonces vamos a ver, tenemos que ver que este paciente no haga falla autonómica, si que ya no la tiene, entonces tal vez, más allá de ocultar el abdomen, por ejemplo, para que tenga una oclusión, ¿sí? Ver, ponerle una sonda de alimentación, una vía alternativa de alimentación con sonda vesical para ver, justamente hacer el conteo de orina, ¿sí? Tomar la presión, eso es lo mínimo, y ver la parte cardiológica, que no haga arritmias, ¿sí? Y ver si el paciente se habla, este paciente, cuando que no tenga dolor, recuerden que está la dorsodumbalgia, ¿sí? por la radiculopatía, es un dolor neuropático, entonces vamos a tener que tratar de darle medicación para eso, y tratar de empezar la rehabilitación cuanto antes. Y obviamente en algún momento, si se puede, tratar de empezar a lo mejor si que necesita el paciente una terapia, una psicoterapia, muchos de estos pacientes necesitan porque se deprimen enseguida, porque se ven totalmente postrados y piensan que no van a poder, obviamente, volver a caminar en su vida, ¿sí? Entonces, esto básicamente, que es el cuidado del paciente crítico, si que va a unir a terapia, y para evitar las complicaciones tempranas, ¿sí? Pero sobre todo poner mucha atención en la falla respiratoria y autonómica. Y el tratamiento modificador, justamente lo dice el nombre, ¿sí? Es modificador, es modifica la enfermedad, ¿sí? Es lo que yo le decía. Le dé o no le dé tratamiento a este paciente, seguramente va a salir adelante. Pero si yo se lo puedo dar, voy a cortar muchos tiempos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los tiempos. Y básicamente son dos tratamientos, la inmunoglobulina o la plasmaféresis, ¿sí? ¿Cuál de los dos? Cualquiera de los dos se puede utilizar, ninguno mejor que otro, y eso se vio en los ensayos digamos, que se han hecho en varios pacientes. Me pueden preguntar qué pasa con el corticoide, la verdad que se hicieron ensayos con corticoides, y con el corticoide no se vio ningún beneficio, por eso no se le incluyen estos pacientes. La pregunta que nos hacemos es ¿cuándo voy a iniciar este tratamiento? Si todos los pacientes que tienen Guillain-Barré tienen que recibir el tratamiento, ¿sí? ¿Y cuáles son las opciones? Y bueno, ya se las adelante. En cuanto a ¿cuándo iniciar el tratamiento? La inmunoglobulina, sí, ahora vamos a ver respecto a la inmunoglobulina, pero generalmente se inicia cuando está justamente el paciente dentro de estas 2 semanas de sintomatología de debilidad. Dice que, digamos, se vio que más allá de esas 2 semanas pareciera que no tuviera, digamos, el mismo efecto. De todos modos, nosotros en la práctica, la verdad que si el paciente está entre 2 a 4 semanas de sintomatología, la usamos, la utilizamos, ¿sí? Pero generalmente se deja para dentro de las 4 semanas a la plasmaféresis. Estos son reportes de casos y todo el estudio que se juntaron en un consenso de expertos en el 2020, y acorde a los papers, a lo que viene, ellos recomiendan esto. Pues uno hace lo que quiere, ¿no? Pero bueno, uno, digamos, realmente las guías se hacen para tratar de adecuarse lo más posible. Pero generalmente dentro de las 2 semanas, o sea, la gamma-globulina, y dentro de las 4 semanas la plasmaféresis. Después vemos cuál de las dos será la más adecuada para el paciente.
La segunda pregunta es si todos los pacientes con Guillain-Barré deben recibir tratamiento. Lo que se dice que lo que sí o sí tienen que recibir esta terapia son aquellos pacientes que no pueden caminar, ¿sí?, más allá de 10 metros en forma independiente. Pero bueno, la evidencia, si el tratamiento de pacientes que aún pueden caminar, es bastante limitada, a menos que, obviamente, el paciente empieza a recibir, empezamos a ver que empieza a tener esta debilidad progresiva, que tiene justamente disfunción autonómica, falla respiratoria y disfunción vulvar. En esto, digamos, a lo que quiere decir es que, por ejemplo, en Miller Fisher, el paciente, recuerden que tiene hipobarreflexia, tiene ataxia y tiene oftalmoparesia o oftalmoplegia. En general, los pacientes, si quedan así como Miller Fisher y no evolucionan, si lo llaman propiamente dicho, uno puede tal vez no tratarlo. Entonces, ver esa ataxia, ¿no? Porque cuál al paciente lo perjudica, cuán inestable está. Si el paciente está realmente muy inestable y se cae, y la verdad que yo lo debería también de tratar, ¿sí? O sea que generalmente uno trata de digamos, guardar el tratamiento para los pacientes que realmente están discapacitados, que no pueden justamente esto, que no pueden caminar, o que están muy complicados de entrada, ¿sí? O que ya tienen falla respiratoria, o para evitar que vaya al ventilador, ¿sí? Justamente porque lo veo que está por ahí muy disnéico, entonces enseguida trato de ponerle el tratamiento inmunomodulador para evitar que ingrese al ventilador. Pero muchas veces es como que, esto digamos, como ya le digo, son guías, consensos de expertos, pero algunos tratan de evitar que el paciente progrese justamente si está táxico y le da, digamos, la inmunoglobulina. Si está con una tasa muy importante, y la verdad que yo se lo daría también, ¿sí? ¿Qué opciones de tratamiento hay? La inmunoglobulina y la plasmaféresis. ¿Y por qué se da? Por esto, justamente porque mejora la fuerza, esto corta los tiempos, hay una reducción en la necesidad del ventilador, o si está intubado el paciente, tratan de cortar ese tiempo, al igual que el tiempo de recuperación, ¿sí? Con o sin ayuda, y mejora mucho las secuelas. Yo le decía que, fíjese, los pacientes pueden, entre 3 a 5 años, porque se han seguido, estos pacientes que han sido tratados con inmunoglobulina, ya recuperaron la fuerza al 100%, pero bueno, lo han hecho muchos en forma bastante más lenta, y versus aquellos que no han recibido tratamiento, que muchas veces quedan con secuela, o sin, digamos, con una discapacidad bastante importante. En cuanto a la plasmaféresis, bueno, yo le doy plasmaféresis, en realidad siempre se dispone de cada centro. La inmunoglobulina, bueno, la verdad que es bastante más accesible y más rápida. La plasmaféresis, acá dependemos de un hemoterapista, ¿sí? Que vayamos a encontrarlo a veces a las 3 de la mañana, y que discuten mucho el tratamiento de estos pacientes, y generalmente necesitamos un catéter, perdón, disculpen un minutito. Bien. Esternocleidomastoide, extremo izquierdo, de su propio plasma, ¿sí? Se hace un filtrado de ese plasma y se vuelve a poner en ese paciente. Lo que hace es tratar de justamente sacar esos anticuerpos, removerlos, ¿sí?, del paciente. Y eso se hace por recambios plasmáticos. Los recambios son por sesiones, ¿sí? Y las sesiones pueden ser entre 5 y 8 sesiones, eso depende del protocolo de cada paciente, y ahí tenemos entre 200 y 250 ml por kilo que se hace digamos, al paciente por recambio. Como les decía, muchas veces no vamos a tener al hemoterapista, se tiene que poner un catéter especial, y tenemos, por supuesto, efectos adversos, sobre todo en relación a la colocación del catéter, que puede dar infección, puede dar trombosis, neumotórax, hematomas en el sitio, parestesias por el tipo de sustancia que se tiene que infiltrar antes de pasar la plasmaféresis. Lo que tiene también es que puede dar hipotensión. Entonces, ojo, que si ya estamos con un paciente frente a una falla disautonómica, la verdad que yo por ahí no se lo daría la plasmaféresis, o lo daría con recaudo, si no es una contraindicación sine qua non, porque recuerden que estos pacientes están en vías cerradas, si lo podemos hidratar rápidamente. Pero bueno, uno prefiere la inmunoglobulina por una cuestión, como les decía, de acceso. Las inmunoglobulinas se ponen por una vía, digamos, común, ¿sí? Y la dosis es 0,4 mililitros por kilo de peso, repartidos en 5 días, que es lo mismo que decir 2 gramos por kilo de peso, ¿sí? Se puede repartir entre 2 días, otros en 5, la verdad nosotros preferimos 5 días, se premedican al paciente con dexametasona, con corticoides, se lo premedica con Benadryl, y muchas veces antes de darle la infusión le da paracetamol, y la infusión se da, depende también de cada centro, algunos lo hacen en 2 horas, nosotros hacemos un poquito más lento, entre 8 a 12 horas, porque lo que uno quiere es evitar efectos adversos, ¿sí? Como por ejemplo una sobrecarga de volumen, que el paciente haga una insuficiencia cardíaca, una falla renal, ¿sí? Que haga fiebre, que haga rash, una meningitis séptica en el peor de los escenarios, o una anafilaxia también por déficit de IgA. Estos pacientes, si nosotros lo premedicamos y le pasamos la inmunoglobulina lenta, la verdad que las veces que hemos pasado no hemos visto reacciones adversas. A lo sumo, lo que hemos visto es algo de cefalea, que le damos al paciente paracetamol y mejora en el instante, ¿sí? Pero bueno, obviamente tener en cuenta que si el paciente tiene problemas cardíacos, problemas renales, por ahí le daríamos plasmaféresis, o pasamos mucho más lenta la inmunoglobulina, ¿sí? Tampoco se ha visto, ustedes me pueden preguntar, tampoco se han visto, en el caso de pasar las dos cosas juntas, si o es una u otro. Y este tratamiento es único, porque justamente es monofásica garantía, o sea que no tengo que volver a tratarlo, salvo excepciones, que ahora vamos a ver cuáles son. Y estos grupos específicos los puse acá, ¿por qué? Porque las embarazadas, para que sepan, pueden recibir cualquiera de las dos, plasmaféresis o inmunoglobulina, y como le decía, el Miller Fisher, al no ser tan incapacitante, por lo general, en la mayoría de los consensos expertos dicen de no tratarlo. Pero bueno, deberíamos de, ver y evaluar ese paciente, a ver cuán incapacitante es su ataxia, ¿sí? Y a la mínima debilidad lo tenemos que tratar. ¿Cómo seguimos a los pacientes? Obviamente tenemos que hacer monitoreo diario de la función respiratoria con la capacidad vital y las presiones de inspiración e inspiración. Tenemos que ver obviamente la fuerza por grupo muscular, ¿sí? Por la escala de Kendall o la MRC, y la escala esta de Ligos, ¿sí? Tener muy en cuenta la disfunción autonómica, y estos son todos signos de alarma para que nosotros estemos muy atentos y a ese paciente lo tenemos que intubar. Algunas perlas, simplemente esto como una letra chiquita para que sepan. Hay un porcentaje, fíjense, no menor, hay un 40% de muchos de los pacientes que nosotros tratamos no mejoran las primeras 4 semanas posteriores al tratamiento, ¿sí? O sea que hay que darle, hay algunos pacientes que son, como que responden,
o responden poquito, ¿sí?, a estos tratamientos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes y ver qué es lo que pasa. Si hay un 40% que pueden no responder, entonces uno pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le volvemos a dar o no le volvemos a dar inmunoglobulina? La verdad que no se vuelven a retratar estos pacientes, sino que hay que esperarlos, porque realmente tenemos que confirmar si estamos frente a esta entidad, ¿sí?, o frente a otra patología. Y hay fluctuaciones que están relacionadas, que llaman al tratamiento, que cuando yo le doy al paciente el tratamiento, el paciente puede recaer, puede estar mal, ¿sí?, puede volver con su debilidad, pero al tiempo vuelve a mejorar. Tenemos que darle un tiempo por lo menos de 2 meses para la estabilización clínica, ¿sí? Y en menos de un 5% de estas recaídas, si nosotros vemos, en realidad sugieren un proceso que es crónico. Esto es lo que yo le decía. Si el paciente va 4 semanas, en donde hay dos cosas. Si el paciente progresa, veo que progresa, que no mejora el tratamiento, o que mejora, pero vuelve a recaer, espera un tiempito. Yo, bueno, algunos dicen volverlo a tratar o no volverlo a tratar, algunos dicen que seguro, que dice que no, es objeto de debate hasta el día de hoy, pero si yo lo vuelvo a tratar y vuelve a caer, o sea, la cuestión es que yo tengo que dentro de esos 2 meses, ese paciente recae 3 veces, esto diferente lo llama una CDP. Esta era, perdón, otra de las entidades en donde las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Puede recurrir Guillain-Barré si estamos hablando de que es una entidad monofásica, sí, puede recurrir, sí, es muy raro, pero sepan que entre un 2 a un 5% puede volver un mismo paciente a tener Guillain-Barré, ¿sí? No es que, no es que a recaer, sino que el paciente años posteriores inclusive puede volver a tener un Guillain-Barré, ¿sí? No está exento. Los puntos claves acá es importante es que sepan que el síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía, una retícula neuropatía sensitivo-motora, ¿sí?, de inicio ascendente agudo, y que eso puede presentarse una variante atípica o una variante clínica, ¿sí? Recuerden que los resultados son normales, ¿sí?, pueden ser el electromiograma y la disociación citológica, ¿sí?, nos apoyan, nos respaldan, ¿sí?, que si está dentro de las primeras 2 semanas normales no lo va a descartar, ¿sí? Es necesario supervisar obviamente la función respiratoria en estos pacientes, y obviamente la inmunoglobulina y la plasmaféresis son igualmente que sea de eficacia, ninguno es mejor que otro, ¿sí? Y si bien la eficacia del tratamiento repetido en pacientes que mostraron respuesta insuficiente es incierta, como yo le decía, el paciente que no demuestra respuesta, entonces lo vuelven a retratar, pero no se sabe bien, en la práctica común, ¿sí?, es común, digamos, que en la práctica los pacientes muestran un deterioro después de una respuesta, es lo que les decía, es una recaída asociada al tratamiento, ¿sí? Y la mejoría clínica suele ser más extensa, a un año del inicio de la enfermedad, puede continuar, como les decía, durante 5 años. 2 palabras simplemente CIDP, por si se preguntan, por si la nombran o por si la leyeron. CIDP justamente la sigla en inglés es una polirradícula neuropatía, ¿sí?, inmunomediada, pero es crónica. O sea, también hablamos de un espectro de neuropatías inmunomediadas, que es heterogénea porque tiene muchas variantes, ¿sí? Es muy similar a Guillain-Barré porque también es una debilidad, es simétrica, puede tener síntomas sensitivos, pero es menor. También los reflejos están ausentes o disminuidos, pero esta variante es progresiva, o tiene variantes de tipo recaída o remisión. Es como le decía, es muy raro, si estamos hablando de algo crónico que empieza agudo, pero puede pasar que empieza como una especie de Guillain-Barré, o sea, un cuadro bien agudo, pero este cuadro agudo, si se va extendiendo las 4 semanas, va progresando, si lentamente, pero va progresando, y estamos ya en las 8 semanas y el paciente sigue progresando. O como le decía, si mejora y vuelve a recaer dentro de esos 2 meses y sigue de esta forma, entonces estoy frente a una CIDP. El curso es crónico, porque estamos hablando de 8 semanas en adelante, y es más frecuente en los varones de 40 a 50 años. Entonces recuerden que la CDP de inicio agudo suele presentarse con 3 o más fluctuaciones relacionadas con el tratamiento, como les decía, o un deterioro mayor a 8 semanas, es decir, el paciente progresa más allá de estos 2 meses posteriores al inicio de la enfermedad, ¿sí? La progresión es más de 2 meses, la debilidad tiene síntomas sensitivos, con compromiso simétrico de piernas y brazos, tanto músculo proximal como distales, obviamente no tiene reflejos, y lo mismo, ¿sí? Hay una disfunción abundocitológica, el electromiograma es compatible con desmielinización, acá solamente en desmielinización es CIDP, ¿sí? Y acá algunos llegan a hacer biopsia donde se ven las catástrofitas de cebolla, que son sectores de axones, digamos, desmielinizados con remilinización. Y esto tiene una respuesta muy buena, pero en este caso es al corticoide, pero a las 3 cosas. Ojo, la CDP puede responder tanto a la inmunoglobulina como a la plasmaféresis, pero también al corticoide. Esto simplemente a modo de repaso para que recuerden, la Guillain-Barré es de inicio agudo, ¿sí?, y progresivo, el CDP es de inicio crónico más de 2 semanas, ¿sí? Guillain-Barré no progresa más allá de las 4 semanas, en cambio la otra semana más allá de las 8 semanas. Es común que se asocien síntomas disautonómicos y paraextrañales. En la CDP es muy poco frecuente, menos del 10%. Los tratamientos son inmunoglobulina y plasmaféresis y para Guillain-Barré, y agregamos corticoides para CIDP, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Acá es un poquito más rápido, porque en realidad simplemente para que sepan la diferencia, y bueno, y ver si... imaginaba por si les llegan a preguntar o por si llegan a, digamos, a leer la entidad. Digamos, esto es mucho más largo en cuanto a CIDP, pero no quería dejárselos, digamos, que lo tuvieran en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta de esta clase? El CIDP es consecuencia de Guillain-Barré, entonces, sería. Mira, en realidad, cuando vamos a leer son 2 entidades, se dice que son 2 entidades separadas, porque en realidad el CIDP no se sabe bien la causa acá. Acá, digamos, cuando vos vas a interrogar al paciente es distinto a Guillain-Barré. Guillain-Barré te dice más cuándo empezó, con qué empezó, o sea, digamos, detectan claramente todo lo que vos le preguntas. En CIDP, en realidad, el paciente, cuando empieza con estas brotes remisiones, por ahí el paciente se le cayó, no sé, por decirte un pie, viste, una debilidad en el pie, pero como se le pasó en una consulta, y tiempo más tarde, como se pasa la esclerosis múltiple. Tiempo más tarde, el paciente vuelve a tener esa misma debilidad, y ve que no se levanta, es ahí donde consulta. Entonces, cuando vos vas a preguntarle, te dice, sí, hace unos meses me pasó esto, y entonces ahí donde uno, por ahí, donde piensa tener la entidad en cuenta, y no está, o sea, en realidad el diagnóstico es fácil, si vos lo pensás, porque es una polineuropatía que es crónica, sí, que es muy simétrica, a diferencia de, por ejemplo, las neuropatías por diabetes, y por, digamos, metabólicas, en donde la neuropatía es más distal, ¿sí? Y por ahí encontrás síntomas axonales y desminizantes. Acá es más desminizante y todo más simétrico.
Pero algunos hablan de que pareciera que no sería la misma entidad, porque hay algo autoinmune generado por el propio paciente, pero no se sabe bien por qué. Pero sí, si empieza como una CDP, uno tendería a pensar que sería una forma crónica de Guillain-Barré. Pero no está eso todavía todo claro. Perfecto. Muchas gracias. Doctora, se me entrecortó cuando estaba hablando de las recurrencias y no pude entender. ¿Podría mencionarlo resumidamente? Te digo así más o menos todo lo que dije. Una de las cosas es que Guillain-Barré es raro que recurra, pero hay un 2 a un 5% que puede recurrir, o sea que vos lo podés volver a tener un tiempo más tarde, puede hablar, o sea, un año, 2 años, o sea, puede volver a recurrir, que es raro, pero pasa. Y lo otro es que una vez que ustedes tratan al Guillain-Barré, generalmente el paciente mejora, pero puede tener lo que llaman la recaída, está en relación al tratamiento, entonces algunos dicen que debemos tratarlos, otros dicen que no, está en discusión, y otros dicen, bueno, esperemos a ver qué pasa con este paciente, y uno le espera por lo menos 2 meses para ver si mejora, y habitualmente el paciente se estabiliza o mejora. Y lo otro es lo que es el paciente que no mejora, entonces vos lo volvés a tratar y vuelve a recaer, y lo volvés a tratar y vuelve a recaer. Si ya tiene más de 3 recaídas en el periodo que van más de 2 meses, entonces estás probablemente frente a una CIDP. Eso es como una bandera roja. Ok, y ¿Sí? ¿Me importa? Ah. En realidad tendrías que esperar. Tendrías que esperar realmente a ver si ese paciente no está frente a Guillain-Barré, a lo mejor es un no respondedor, tenés un poquito de porcentaje de corte que a lo mejor puede no responder en inmunoglobulina. Y bueno, esto es la letra chica. Ustedes tienen que tener en la cabeza que el paciente tiene Guillain-Barré, yo lo voy a tratar y lo voy a estabilizar. Esto ya es letra chica, o sea, como para que sepan nada más, ¿sí? Generalmente se habla de una entidad que se llama SIDP, que es entre las 4 semanas a las 8, vos tenés ahí un bache, que es como si fuera una entidad subaguda, en donde como va progresando y vas, digamos asumís que eso va a ser una CIDP, pero esto ya es medio, viste, nada, no se entiende bien por qué. Pero no es aconsejable porque todavía estás dentro del periodo de Guillain-Barré. Bueno, escuchen, se está por cortar. Si les parece, 10:30 arrancamos con la clase de coma, y ahí en todo caso me